Bueno, ahí está la sesión en vivo. Nada más que necesito ponerla más, así. Creo que así. Bueno, ¿me ven por el Face? Bueno, vamos a iniciar la sesión que veo muy pocos ahora, fíjense. Veo nada más a Cecilia, José Alejandro, César Torre, Carla, Sami, Ingrid y Marta Román. A ver si aquí está César, aquí está Alejandro. Profe, Sí. lo que pasa es que se escucha cortado, no se escucha bien. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? Vamos a iniciar, porque a ver si es pues es que tenemos la conexión directa de internet. Ahí vengo también en el Face a Victoria, a Irma, a Victoria Córdoba, a Neyeli. ¿Se escucha mejor? A ver si me pueden decir si se escucha mejor. ¿Quién puede contestar? Sí, yo sí lo escucho bien, profesor. Bueno, entonces vamos a iniciar y si no, pues mándenme mensaje también, no solamente por aquí, sino pueden hacerlo también por el Facebook. Bueno, vamos a iniciar. El tema que vamos a tratar el día de hoy son los conceptos de violación de derechos sociales y colectivos. Esto es los derechos humanos de segunda y tercera generación. La exposición anterior vimos los derechos humanos de la primera generación y ahí vimos que se dividen en 5 grupos. Estos de la primera generación, solamente para que recuerden: los de igualdad, que están los grupos vulnerables; los derechos de integridad y seguridad personal, el segundo grupo. Luego tenemos el tercer grupo de legalidad y seguridad jurídica, ¿sí? En cuarto grupo, el derecho a la libertad. Ahí tenemos expresión, asociación, libertad sexual, etcétera. Y luego tenemos el quinto grupo, el derecho a la privacidad. En el sexto grupo, derecho a la propiedad y posesión. Y por último, el derecho a la vida. Ahora, es una forma de clasificación de los derechos humanos que puede variar. Hay personas que las clasifican en 5 grupos y nosotros lo clasificamos en el sistema tradicional de 3 grupos. Los derechos individuales, que son los de primera generación, son los primeros que aparecieron. Aparecieron como derechos de las personas necesarios para que puedan proteger su dignidad desde 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Claro que hay antecedentes, ¿sí? Y antecedentes están en Aristóteles, en el Corpus Juris Civilis, en la Biblia, en John Locke, en Montesquieu, en Rousseau, Bartolomé de las Casas, al proteger los derechos de los pueblos indígenas, ¿sí? También de los pueblos de color negro, afromexicanos, que diría nuestra Constitución. Y entonces esos serían los derechos de la primera generación, que primeramente aparecieron. Luego tenemos los que vamos a ver hoy, que son los derechos sociales, que surgen en 1917 en el debate que tiene en el Congreso Constituyente de la primera constitución social, que es la Constitución mexicana, y que se plantea que debe de protegerse a sectores de la sociedad. Y ahí se prevén
por ejemplo, los derechos laborales, que se previó que pues protegieran los derechos de los trabajadores, de los obreros, y se dijo que aunque ninguna constitución lo tenía previsto estos derechos, porque reclamaban otros que estos derechos, por ejemplo, el derecho al salario mínimo, el derecho del trabajador, a la seguridad social, todos estos derechos que al final eran más que los que preveía la libertad del trabajo. Entonces estos eran derechos de los trabajadores, y en 1917 surgen estos derechos sociales, y entonces es muy interesante ver que los legisladores del Congreso Constituyente de 1916-17 previeron estos derechos, y había algunos que se oponían a estos derechos, y decían que estos no se deberían de estar en una constitución, que la constitución de Estados Unidos o de otros países, de Francia, y citaban varios países de Inglaterra, no preveían este tipo de derechos. Y un legislador pues de formación muy limitada dijo que no importaba que los derechos que tuvieran los trabajadores no se vieran bien en la Constitución, que tendrían que estar ahí, decía, porque son derechos que muy importantes y que por eso habían luchado en la Revolución. Y eran personas que les argumentaban los otros constituyentes, personas muy formadas en otros países y que tenían lecturas en textos en inglés, en francés, y decían, no existe esa forma de reglamentación de derechos a los trabajadores tan específicos, siempre se pone en una ley secundaria. Y dijo una frase muy interesante este constituyente, diciendo, pues no importa si hay que ponerle un par de pistolas a un santo Cristo, pues habrá que ponérselas. Así, la Constitución de 1917, si no se ve bien que se ponga los derechos sociales, por eso luchamos y deben de estar. Durante varios años me preguntaba de dónde venía esta sensibilidad de los trabajadores, esta insistencia que habían sufrido. Pues recuerden los movimientos primeros revolucionarios en las minas, en Sonora, los ferrocarrileros y una serie de trabajadores que habían participado en la Revolución Mexicana y eran obreros y habían sufrido las consecuencias de que no hubiera una seguridad social, no hubiera un salario mínimo, no hubiera protección de derechos para ellos, ¿sí? Con una jornada laboral limitada, etcétera. Toda esta serie de derechos que no cabían porque eran distintos a los derechos que se prevía la libertad del trabajo, que sí estaba prevista. Y entonces yo me pregunté durante años, ¿por qué, cómo es que sabían estos legisladores constituyentes con una formación tan limitada? Y después me empecé a investigar, y claro, es la filosofía social cristiana. Ellos fueron formados en los templos por sacerdotes en donde se les estaba dando esa formación de estos derechos. Y así, por ejemplo, vemos que Bartolomé de las Casas formó parte de un grupo muy importante de religioso, que son los dominicos. Y ellos tenían desde 1520 ya en distintas obras en la historia de las Indias, en varias obras en donde, por ejemplo, la controversia de Valladolid, o un libro muy importante de 1500
1566, que se llama Apologética Histórica Sumaria, 1566. Ya él había escrito sobre aspectos sociales, por ejemplo, de los indígenas y de los afromexicanos o de los africanos, que si eran personas, y ya se veía esa posición social, y así vemos que al pasar los años, esta filosofía cristiana dominica principalmente fue la que le dio este aspecto social, y resulta que estos derechos sociales no solamente eran derechos del trabajo, derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación y muy recientemente el derecho al agua. Y en tercer momento vamos a ver los derechos colectivos. Y los derechos colectivos son para grupos sociales un poco más amplios, transfronterizos. Por ejemplo, el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente, no hay fronteras, afecta a todos. El patrimonio común de la humanidad es otro derecho, derecho a la paz y derecho a ser diferente. Vamos a hacer referencia primero al grupo de los derechos sociales, ¿sí? Vamos a pasarnos para esa parte. Así, en los derechos sociales, como ustedes bien pueden recordar, ¿cuál es el concepto de violación? Decíamos, es un acto, primero, de una autoridad, ya sea que de manera directa o indirecta, por una acción o por omisión, ya sea que permite que un particular haga algo, o tolera, o no hace nada, y de esa manera permite que el particular realice una conducta que impida el ejercicio del derecho del trabajo, ¿sí? Entonces, a esta persona individual se le impide el derecho del trabajo, pero pues a toda la clase trabajadora, ¿me explico? Se le puede afectar en este derecho. Y está regulado en distintas disposiciones, por ejemplo, en caso de la Constitución mexicana, en el artículo 5º y 123 constitucional y 73 de la Constitución. El artículo 5º, primero con lo que les comentaba, con la libertad de las personas para trabajar siempre y cuando escoger la actividad que sea lícita para trabajar, no hay limitación. Luego tenemos que solamente habrá limitación cuando haya una orden judicial o una orden gubernativa en el que se justifique porque se atacó a un derecho de un tercero, o porque se ofenden los derechos de otros de la sociedad, o porque se afecte a estas personas. Ahora, ese es un primer derecho. Un segundo derecho que está previsto también en los derechos del trabajo, además de la libertad, está el que el producto, que toda persona que realice un trabajo tiene derecho al producto de ese trabajo, ¿sí? Y esto no podrá ser sino privado, salvo por orden judicial. Y también tenemos en esa misma disposición que las personas no podrán ser obligadas a realizar trabajos personales sin que haya un justo pago, ¿no? Ese es un... Y casos de excepción que establece la misma Constitución, por ejemplo, cuando se realizan trabajos censales, para el censo o para el mismo actividad electorales, ¿no? En una casilla que se nos pide que lo hagamos, bueno, pues entonces se puede participar. Bueno, también se prevé el artículo 32 de la Constitución que en el caso de circunstancias
de igualdad de personas, deberán de ser preferidas los mexicanos cuando haya pues igualdad de circunstancias de las personas, deberá de preferirse al mexicano. Y el artículo 73, fracción décima, prevé que el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir leyes en materia del trabajo, ¿sí? Para los trabajos, digamos, en todo el país. Y luego tenemos el artículo 123, que dice que un derecho más, que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Es decir, esas características debe de tener el trabajo, que sea digno, esto es, que no sea ilícito, que sea honroso para la persona y que sea socialmente útil. Esa es otra característica. Luego, el mismo artículo 123 establece varios derechos más: la seguridad social, la jornada laboral, establece también que las mujeres trabajadoras, en el caso que pues estén embarazadas, tendrán derecho a ciertos meses antes o después del embarazo para la protección del producto de la concepción. También la protección de los derechos de los niños. Hasta cierta edad se permite que puedan trabajar, desde cierta edad se permite que puedan trabajar, y así tenemos varios derechos más que establece la misma Constitución. Un segundo derecho que vamos a mencionar es el derecho a la vivienda. Y como hemos mencionado, el concepto de violación consiste en que la persona pueda ser privada de una vivienda digna o decorosa, o a este derecho tiene, por parte de una autoridad en los términos antes referidos, y entonces si se le impide o no se le da los medios necesarios para que pueda ejercer este derecho, pues se lleva a cabo la violación. Entonces, primer caso de hipótesis de violación, que se le impida a tener una vivienda a los trabajadores digna y decorosa, o que se le impida tener por medios necesarios ejercer este derecho. Ya dijimos por quiénes: por las autoridades de manera activa o pasiva, directa o indirecta, ¿sí? ¿Dónde se prevé este derecho? En el artículo 4 constitucional, en donde se prevé que las personas tienen derecho, y la familia, a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, y que la ley establecerá los medios y los apoyos para que se pueda tener este tipo de vivienda, ¿sí? El tercer derecho que podemos hacer referencia a los derechos sociales es un derecho muy, muy importante, que ese derecho es el derecho al agua. Hace algunos años la Suprema Corte de Justicia interpretó que las personas tenían derecho al agua a partir del derecho a la salud. Decía, pues como tienen derecho a la salud y el agua es un elemento indispensable para tener salud, entonces se deriva del derecho a la salud. Luego se reformó la Constitución y ya se previó como un derecho expreso, ¿sí? Y ese derecho al agua tiene las siguientes características. Una es que se tiene el derecho al acceso, 2, a la disposición, y 3, al saneamiento del agua. Cada una de ellas está ampliamente determinado los límites y alcances de lo que es el acceso, de lo que es disposición, y de lo que es disposición y saneamiento del agua para consumo humano, ¿sí? Y para uso doméstico. Esto es, en los organismos internacionales se ha previsto por relatores también criterios para determinar, y entonces se prevé que una persona
no solamente para beber agua, sino para consumo humano y para uso doméstico, sino para lavarse, para el uso común, va a ocupar como 20 litros de agua diario. Ahora, no es lo mismo en una zona desértica que en una zona cerca de la costa, ¿no? Pero además dice para consumo humano, entonces agua potable, ¿no? Que sea con ciertas calidades el agua, ¿no? Y entonces el artículo 4 constitucional prevé que este tipo de agua tendrá las siguientes formas. Debe ser suficiente, esto es una cantidad, decíamos, como 20 litros, pero que va a variar según la zona. Salubre, esto es, hay organismos internacionales que determinan el grado de salubridad que debe de tener, como por ejemplo pasó aquí en Tabasco, que se decía por un organismo internacional, lo demandó la Comisión, lo resolvió la Comisión Estatal del Estado de Tabasco, cuando estaba el doctor Manuel Argáez de los Santos, emitió al municipio del centro y al gobierno del estado una recomendación porque decía que según el dictamen que había hecho un organismo internacional, esta agua tenía haces fecales y que no estaban trabajando bien las bombas para su purificación, y que entonces esto sobrepasaba los límites que prevían estos organismos certificados internacionalmente. Entonces, la salubridad está determinada, aceptable y asequible. Esto es que pueda estar a determinada distancia, poder acudir a obtener esta agua, y que no necesariamente que sea gratuita, sino que tenga la posibilidad asequible, posibilidad de adquirirla pues económicamente no sea tan cara, ¿no? Entonces, está muy regulado, muy interesante, porque pues el agua está teniendo cada vez un valor más importante. Tabasco está privilegiado como una de las regiones en donde hay suficiente agua, nada más que requerimos cuidarla para que no se contamine. Por ejemplo, algo que tenemos que cuidar es que la fracturación hidráulica que se haga para la extracción de petróleo, que meten agua a mucha presión y que suelta gases que pueden contaminar el agua, y como Tabasco está en altas partes del territorio con agua, al contaminarse en una región se contamina en otra también, y están conectados en la parte inferior del subsuelo, y entonces esto puede afectar mucho. Por lo tanto, se ha considerado que la fracturación hidráulica, o fracking que se llama también, esté limitada. Es un tema muy bonito de investigación que varios estudiantes de maestría y doctorado están llevando a cabo este estudio, ¿sí? Y por otra parte tenemos que el artículo 115, además del artículo 4, prevé que el municipio tiene facultades para ocuparse del servicio público del agua potable, ¿sí? Por eso es que en el caso que les decía, es la recomendación que emite la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tabasco, cuando estaba como presidente el doctor Manuel Argáez, que es profesor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, profesor de Derechos Humanos, emitió esta recomendación al municipio, porque el artículo 115 de la Constitución se prevé que el municipio estará a cargo de las funciones del servicio público del agua, según el inciso A. Y el artículo 122 de la Constitución prevé también que el Distrito Federal, o ahora llamado el Estado de la Ciudad de México, habrá un Consejo de Desarrollo Metropolitano. Esto es de toda la zona metropolitana, con el Estado de México, que hay varios municipios, acordar acciones para poder distribuir y explotar y transportar, y siempre cuidando el equilibrio ecológico, para la extracción del agua potable, ¿sí? Hasta ahí podemos exponer en los casos
de manera ejemplificativa de conceptos de violación de derechos colectivos, o de sociales, que digas, sociales. Ahora vamos a trabajar en esta parte los derechos colectivos, ¿sí? Ahí explicamos que los derechos colectivos están previstos, decíamos, son aquellos que prevé las mismas disposiciones, y decíamos que son el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente, el derecho al patrimonio común de la humanidad, el derecho a la paz y el derecho a ser diferente. Vamos a hacer referencia a algunos de ellos. Su manual de conceptos de violaciones, y ahí pueden verlos de manera más amplia. El derecho al medio ambiente, que es un tema de mucho interés, porque el derecho consiste a que todas las personas, nacionales o no, que estén en el territorio mexicano, tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente y un ambiente ecológicamente equilibrado, ¿sí? Entonces, el que se impida este disfrute a este medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que impida el desarrollo y el bienestar, da lugar, cuando sea una autoridad por acción u omisión, que da lugar a la violación de este derecho. Como el caso que decíamos de la fracturación hidráulica o fracking, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado en el caso de México que no se va a permitir la fracturación hidráulica, que decíamos que son a presión muy alta, meten debajo de la tierra agua y para extraer ya sea el gas o ya sea el petróleo, y que pues esta técnica muchas veces contamina, y los franceses tienen una regla que dicen que si no se demuestra la afectación de un derecho, pero que hay un daño en las personas, que hay la presunción, y por lo tanto ante la duda no debe de permitirse ese tipo de acciones como es la fracturación hidráulica. Y por ejemplo allá dicen, la carga de la prueba la tienen, entonces quien quiera utilizar esta técnica de la fracturación hidráulica, y como no han demostrado, me refiero al caso de Francia, que no hace daño a la salud o al medio ambiente, tiene que demostrarse científicamente, no lo han demostrado, entonces no se permite. Y no es el caso de que nosotros debemos de demostrar, como en el caso de que la carga de la prueba generalmente es quien acusa debe de probar. Aquí en materia del medio ambiente es viceversa. La carga de la prueba la tiene quien realiza la conducta presuntamente violatoria, debe demostrar que realmente no está haciendo daño, ¿sí? Y así vemos que el artículo 4 constitucional prevé que ahí tenemos una serie de derechos. En este artículo 4 constitucional tenemos los derechos de los niños, el derecho a la familia, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado, etcétera. Varios derechos sociales tenemos ahí, ¿sí? El derecho al agua. Y entonces ahí dice este artículo que se tiene derecho toda persona, dice, a un medio ambiente sano y ecológicamente sano para el desarrollo y el bienestar. Y dice que cuando haya daño o deterioro ambiental, va a generar responsabilidad para que se pueda sancionar al que provoque esto y tenga responsabilidad de los daños ocasionados al que realice esta conducta, y ya sea el Estado por acción u omisión o los particulares porque lo permitió el Estado. El artículo 27 constitucional también prevé esa protección al derecho al medio ambiente.
Y ahí prevé dos aspectos. Dice que la nación, con respecto a este derecho al medio ambiente, dice que la nación tiene en todo momento el derecho para imponer modalidades a la propiedad para proteger la propiedad y siempre y cuando las que dicte el interés público puede dictar estas modalidades, y de regular también para que los bienes de la nación, que es el territorio, las aguas, los bosques, las tierras, regularlas para que se aproveche de una manera adecuada dice, elementos naturales, cuidarse de la conservación del medio ambiente y lograr un desarrollo equilibrado. Entonces, reitero para que no se me pierdan. Decíamos que el artículo 27 constitucional regula este derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, este derecho humano, y prevé que el Estado tiene dos facultades. Por una parte, facultades para dictar modalidades que dicte el interés público para que se proteja el medio ambiente. Y dos, para regular también ese medio ambiente para que se aproveche los recursos naturales, se cuide mediante la conservación de los bienes naturales, tierras, aguas, bosques, se logre un desarrollo equilibrado, número 3, y que se tomen las medidas necesarias para un adecuado ordenamiento de los asentamientos humanos. Estos no se concentren y puedan distribuirse, y de manera que haya el equilibrio ecológico y protección del medio ambiente. Y dice, para ello tiene las siguientes facultades: de dictar provisiones para el uso, la reserva y los destinos de las tierras, aguas y bosques. Voy a reiterar para que no se me pierdan y lo vean así en un cuadro sinóptico. Este derecho al medio ambiente tenemos por una parte que es un derecho que prevé el artículo 4 constitucional a un ambiente sano y un desarrollo y bienestar de las personas. Punto número 1. Ambiente sano, desarrollo y bienestar de las personas. Y segundo aspecto, este mismo artículo prevé que cuando se cause un daño o un deterioro al medio ambiente, deberá de generar responsabilidades, ¿sí?, de conformidad con la ley, ¿sí? Ahora, eso por una parte. Por otra parte tenemos que el Estado mexicano, a través de la nación, que tiene el derecho de dos aspectos. Uno primero, de dictar modalidades que señale el interés público para la protección del tierra, aguas y bosques, ¿sí? Y segundo, regular para estos siguientes 4 aspectos: el aprovechamiento de los elementos naturales; 2, cuidar de la conservación del medio ambiente; 3, lograr un desarrollo equilibrado; y 4, un mejoramiento de las condiciones de vida de la población, tanto urbana como rural. Ahora, para ello tiene el Estado, ¿sí?, además de las modalidades y de regular, tiene el Estado las siguientes facultades: dictar provisiones para usos, reservas y destinos de aguas, tierras y bosques para su mejor aprovechamiento, ¿sí? Entonces, queda claro todas las facultades que tiene el Estado. Por una parte, regular las responsabilidades en el caso de daño ecológico; por otra parte, dictar modalidades
para que siempre se proteja el interés público. Tercer aspecto, regular para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, para la conservación del medio ambiente, para un desarrollo equilibrado, y para ello va a tener las facultades de uso, reserva y destino de dictar las provisiones de uso, reserva y destino para poder proteger tierras, aguas y bosques, ¿sí? Quedó muy claro el cuadro, cómo lo podrían hacer, ¿sí? Luego tenemos ya de manera muy específica la protección como un derecho al medio, a protección del medio ambiente y equilibrio sano del medio ambiente, que toda alteración o daño al medio ambiente será como consecuencia un daño ecológico, ¿sí? Y esto se va reglamentado en el mismo artículo 4 constitucional que hemos hecho referencia. Otro derecho que tenemos es el patrimonio común de la humanidad, ¿sí? Entonces es patrimonio que es indivisible, ¿sí? Y que puede ser objeto, lo cual no puede ser objeto, ese patrimonio común de la humanidad, de ocupación o de menoscabo o de deterioro. Por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán o de Palenque, o aquí de algunas en Tabasco. Bueno, pues no solamente, aunque estén en un municipio, pueda una autoridad administrativa, municipal o estatal, dictar actos administrativos que afecten el uso de este patrimonio, que no es solamente de los que se encuentran en el territorio, ya sea un municipio, un estado o el mismo país, sino que es de la humanidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos que la afectación de una pirámide pues afecta al patrimonio de la humanidad, ¿sí? Por ejemplo, que se pierda una lengua indígena, pues es patrimonio común de la humanidad esta lengua, porque tiene valores, usos, costumbres que forman parte de la nación, porque dice el artículo 27 constitucional que la nación es pluriétnica y que por lo tanto los pueblos indígenas son la base de la nación, y dice, está basado en una sociedad pluriétnica. Por lo tanto, entonces, estas sociedades con culturas, con usos, con costumbres, con religiones, con una forma de trabajo y de producción particular, observación, y una parte muy importante de estas instituciones sociales económicas se conservan a través del idioma, del lenguaje, ¿sí? Bueno, ahí tenemos también el artículo 27 constitucional, el mismo párrafo que decíamos que la nación tiene en todo momento el derecho a la protección de los tierra, uso de los bosques, tierra y agua, ¿sí? Y el derecho a la paz establece que toda persona tiene derecho a la protección de la paz, y es un derecho en el que la misma Constitución prevé que uno de los 7 pilares de la política exterior es la no intervención para asegurar la paz, y México pues tiene como política internacional el derecho a la paz. Y, por ejemplo, el artículo 29 constitucional prevé también reglas para que en caso de una emergencia regional o de la paz pública que se afecte, se puedan suspender derechos, pero que esta suspensión de derechos no implica que se ponga en peligro
y se afecte la paz de la población, ¿sí? Y el artículo 32 constitucional prevé que en tiempos de paz ningún extranjero podrá servir al ejército ni a las fuerzas de policía o de seguridad pública, y que se requiere ser mexicano por nacimiento. Ahí tenemos entonces disposiciones relativas a hecho, y hay un último derecho que es el derecho a ser diferente. Este derecho a ser diferente no corresponde sino al derecho a la individualidad que tienen las personas. Esto es, cada persona tiene derecho a que se le reconozca sus diferencias con respecto a las otras personas, su individualidad, ¿sí? Y que no necesariamente tiene que ver con que esta persona tenga preferencias sexuales. Eso está, por ejemplo, en otro artículo que tiene que ver con la libertad sexual y con el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿sí? Entonces, son derechos distintos para no confundirlos. A veces, recuerden, los derechos son indivisibles, pero conviene muy bien marcar la división. Yo quisiera, jóvenes, que ya ahorita hemos repasado los derechos individuales, los derechos sociales y los derechos colectivos. Yo quisiera que para la próxima sesión que nos viéramos, pudiéramos analizar algunos otros aspectos como los derechos de las empresas, como los derechos a la supervivencia de los pueblos indígenas, derechos que de alguna manera pues son muy importantes, son personas colectivas, los pueblos indígenas, y podamos analizar estos derechos, y las empresas habría que ver de qué manera tienen derechos, y ahí les pasé los artículos para que ustedes los vean. Voy a dar por terminada la sesión por Face y abro la sesión de preguntas para los que me ven por el portal de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y muchas gracias a todos los que nos vieron por Face. Vimos los derechos, conceptos de evaluación de los derechos sociales y colectivos. Muy amables y hasta la próxima.